Dentro del proceso de elaboración de sílabus, el cronograma es uno de los elementos claves. Ahora trabajaremos los pasos a seguir en su diseño. Cabe preguntarnos, ¿qué es el cronograma? Es la organización de mi tiempo y de mis actividades pedagógicas. Esto me permite dos cosas. Primero, organiza mi tiempo pedagógico, esto es, ajusto aprendizajes esperados y contenidos a la cantidad de semanas del régimen. Distribuyo la cantidad de horas de clases semanales. Organizo actividades clase a clase. Diseño mis clases para un tiempo de 40 minutos cada una. Me ajusto al calendario académico del ITC. Por otra parte, organiza mis actividades pedagógicas. Esto es, asigno la cantidad de clases necesaria para mis actividades de aprendizaje. Considero clases para preparar las evaluaciones, es decir, un repaso de contenido, instrucciones claras para la ejecución de algún producto o análisis de rúbrica con los alumnos. Contemplo las horas para aplicar las evaluaciones, considero horas para retroalimentar las evaluaciones y asigno la cantidad de clases para las experiencias de aprendizaje. ¿Qué partes debe llevar el cronograma? El número de semanas, de acuerdo al régimen, número de la clase, de acuerdo a la carga horaria, el aprendizaje esperado, de acuerdo al descriptor del curso, criterio de evaluación, de acuerdo a los aprendizajes esperados del descriptor, los contenidos, de acuerdo a los aprendizajes esperados y las actividades de aprendizaje del docente y del alumno orientadas al logro de aprendizaje esperado asociado al criterio de evaluación y al contenido. Veamos cómo diseñar cada una de las partes. Primero, cómo vamos a organizar nuestro tiempo, las semanas y las clases. De un curso de 85 horas, vamos a decir que será distribuido en 12 semanas de acuerdo al régimen diurno, con horas semanales de una cantidad de 7 horas. Esto nos da un total de 84 horas de clase. ¿Cómo distribuyo las horas? Primero debo considerar preparación de mis alumnos para las evaluaciones. Como les explicaba, esto es repaso de contenido, análisis de rúbrica o instrucciones claras respecto de productos, síntesis de las unidades, entre otras. La aplicación de las evaluaciones, la retroalimentación de evaluaciones, análisis de resultados con los alumnos, feedback, diagnóstico, clase lectiva, experiencias de aprendizaje, laboratorios, evaluaciones formativas, talleres. Cada una de estas distribuciones cubren el total de las horas del curso. Veamos cómo queda nuestro cronograma. Dentro del formato del cronograma tenemos primero el número de semanas, en este caso la semana número 1. El número de la clase, en este caso las 7 clases que corresponden a la semana, de 1 hora cada una de ellas. El aprendizaje esperado está asociado al descriptor. Los criterios de evaluación que está declarado también en el descriptor. Los contenidos del descriptor y las actividades de aprendizaje. En este caso mencionamos, por ejemplo, clase lectiva, actividad entre pares, entre otras. Veamos un ejemplo concreto. Tenemos aquí en la plantilla, en la semana número 1, el diseño de 4 clases, de 1 hora cada una. En primera instancia, colocamos el aprendizaje esperado, seguido por el criterio de evaluación correspondiente, a su vez los contenidos asociados y las actividades de aprendizaje. Si en este caso necesitamos más clases para el mismo aprendizaje esperado, repetimos la experiencia. Colocamos el aprendizaje esperado, la terminología técnica asociada a la norma, que es el criterio de evaluación, los conocimientos previos a la instalación o la terminología, que corresponde al contenido. Pero acá, en la clase 2, tenemos una modificación porque estamos analizando, como ustedes pueden apreciar, el capítulo 5 de la norma.
distinto de la clase anterior que estaba relacionado con el capítulo 4. Y hacemos una modificación a las actividades de aprendizaje orientado al trabajo en grupos. Si vamos a seguir trabajando el aprendizaje esperado, pero necesitamos abordar otro criterio de evaluación, mantenemos el aprendizaje esperado, pero, como señala la cuadrícula, cambiamos el criterio de evaluación. En este caso, identifica las exigencias generales para una instalación domiciliaria. Respecto a los contenidos, también hay una modificación, porque si bien es cierto, en la clase anterior tenemos el mismo capítulo 5 de la norma, estaba orientada a los conocimientos previos de la instalación. La terminología, en cambio, acá está orientada a las exigencias generales asociadas a una instalación domiciliaria. La clase también sufre una modificación, se transforma en una clase electiva con un desarrollo de guía individual. Ahora vemos la clase QUAR, en donde se aborda el aprendizaje esperado, que es distinto al anterior, y vemos que se produce el cambio con su criterio de evaluación asociado, su contenido asociado y la modificación también en la actividad de aprendizaje. ¿Qué pasa si hay más clases para un contenido? En este caso, continuamos con el mismo aprendizaje esperado, el mismo criterio de evaluación, el mismo contenido, y generamos una actividad 1. Necesitamos otra clase, mantenemos los mismos indicadores, aprendizaje esperado, criterio de evaluación, contenido, pero realizamos una actividad número 2. Y en la tercera clase, manteniendo el mismo aprendizaje esperado, criterio de evaluación y contenido, realizamos la actividad número 3. Debemos considerar para las evaluaciones 2 horas para cada uno. ¿En qué momento? La sumativa 1 debemos contemplarla en nuestro cronograma dentro de la quinta y sexta semana. La evaluación sumativa 2 debemos considerarla dentro de la semana 11 y 12. Y la aplicación de la sumativa 3 podemos instalarla durante el desarrollo de todo el curso, es decir, durante el régimen, en este caso, diseñado para el régimen diurno. Las clases de síntesis de 2 horas cada uno, que también llamamos en su momento clases de preparación para la evaluación, se hará antes de la sumativa 1, antes de la sumativa 2 y antes de la sumativa 3. Y las clases de retroalimentación de 2 horas cada una deberán ser consideradas en nuestro cronograma después de la aplicación de la sumativa 1, después de la aplicación de la sumativa 2 y después de la aplicación de la sumativa 3. Así hemos revisado cada uno de los momentos que debemos considerar en el diseño general del cronograma para nuestros sílabos.